este oficio del 960 del 15 de mayo, y acá lo que dice el que consulta, pregunta si los parientes por afinidad, que son aquellos que no son sanguíneos, en primer grado, en línea recta de un causante, se le aplica un recargo del 40% establecido en el artículo segundo de la ley 16.271. ¿A qué va esto? La ley 16.271 le aplica un recargo, o sea, un impuesto, un sobreimpuesto, por decirlo de una forma, del 40% cuando estas personas exceden grados y vamos a decir lo que dice la ley, cuando exceden grados de parentalidad, pues. Y lo que dice la norma en particular, dice cuando los asignatorios o donatarios tengan con el causante o donante respectivamente un parentesco colateral de segundo o tercer grado, o sea, dos o tres saltos de diferencia, se le aplica una escala recargada en un 20% y el recargo va a ser de un 40% si el parentesco, dice la ley, entre el causante y el donante y el asignatario y donatario fuera más lejano, no existiese un parentesco alguno. Entonces, claro, él dice, quiero saber si el pariente por afinidad, en primer grado, o sea, es una diferencia, en línea recta, se le aplica el recargo del 40 o no. ¿Y por qué? Porque la pregunta está en que la ley no habla de consanguinidad y no habla de afinidad. No hace una distinción. Habla de del parentesco colateral. Entonces la consulta nace en ese contexto. Entonces, claro, ¿qué le ocurre acá al Servicio de Impuestos Internos? El servicio le dice al respecto, se informa que siguiendo la interpretación sostenida tanto por la doctrina, ahí cita a René Aviliuk en un libro, como por la jurisprudencia, ahí ve un fallo de la Corte Suprema, en relación con el parentesco por consanguinidad y los órdenes sucesorios establecidos por el Código Civil, cuerpo legal que tampoco distingue expresamente sobre la materia, y conforme a la historia de la ley, o sea, estamos hablando de que aquí hay una interpretación bien extensa, debe entenderse que el referido artículo segundo alude a parentescos por consanguinidad y no por afinidad. Por lo anterior, al no existir parentesco por consanguinidad entre el causante y el respectivo asignatario testamentario, como sería el caso de un pariente por afinidad, o sea que no tiene lazo sanguíneo, en primer grado en línea recta aplica un recargo del 40% referido. Punto final. Entonces, claro, que me llamó la atención. Me le llamó la atención del oficio, de que siendo un tema igual, se ve como que es en medio espeso, el servicio no hace un desarrollo muy extenso de esto. Entonces dije, bueno, acá hay algo que no está, que no quedó tan cerrado, porque es efectivo que la ley no distingue. La ley no distingue, tal como leíamos recién el artículo segundo de la ley 16.271, habla de parentesco colateral. Pues entonces lo primero que uno le vendría a la cabeza diría, bueno, donde la ley no distingue, no tiene por qué distinguir el intérprete. Eso es un adagio jurídico respecto a la interpretación. Pero resulta que acá el Servicio de Impuesto Interno en el oficio levanta de que la doctrina, o sea, estamos hablando de René Aviliuk, un profesor de Derecho, y la jurisprudencia, fallos de corte, han dicho de que sí hay que distinguir. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué pillé? Ahí sobre la marcha, pillé un fallo del Tribunal Constitucional del año 2008. ¿Y qué es lo que levantó acá? Admito que me fui a las partes bien específicas. Alguien levantó que aquí habría una discriminación. La discriminación estaría precisamente en que estaba haciendo una distinción entre los que son sanguíneos, parientes sanguíneos y los parientes no sanguíneos. Y se llevó hasta el Tribunal Constitucional esto que el servicio ya levantó en pocas líneas. Y rescatemos acá. Lo que dice en resumen, esto, y ahí vamos a leer unas líneas más, lo que dice es que en definitiva el Código Civil, si hace una distinción, no expresa. Si se dan cuenta el oficio acá, igual hace como la prevención, que el Código Civil tampoco establece una distinción expresa, pero sí establece una distinción según este carácter de interpretación, que es el que está siendo tomado por el servicio, en el sentido de que sucesión intestada, o sea, cuando no hay testamento, en el primer grado estamos hablando del cónyuge sobreviviente y los hijos. A excepción del cónyuge sobreviviente, los hijos son sanguíneos. Después hablamos del segundo orden, hablamos de los papás y del cónyuge sobreviviente. Nuevamente hablamos de carácter sanguíneo cuando hablamos del papá. Después nos vamos hacia el costado y nos vamos a hablar de los hermanos. Estamos hablando en sanguíneo. Y después llegamos a este cuarto orden de sucesión donde estamos hablando del colateral. Y ahí lo que hace esta interpretación es que dice,
en el orden de sucesión, siempre estamos hablando de lo sanguíneo. Y por lo tanto, cuando en este cuarto orden de sucesión, deberíamos seguir la misma línea y seguir hablando de lo sanguíneo, porque de la afinidad no fue establecido ningún orden previo. Esa es la interpretación. Y por lo tanto, esto es lo que dice un poco este inciso, este considerando noveno, que dice que desde luego en materia de sucesión, perdón, por causa de muerte, los parentes cosanguíneos y los afines no tienen los mismos derechos. Así, conforme a lo dispuesto en el 983 del Código Civil, en las herencias intestadas son llamadas a suceder los descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado en su caso, estamos hablando de la época, y el fisco. Los parientes afines, en cambio, no son llamados a suceder por la ley. Al igual que en el caso de las normas tributarias impugnadas, el tenor literal de la ley civil ni incluye ni excluye a los parientes por afinidad, sino que usa términos genéricos, o sea, reconoce esta conversación, como solo de ascendientes, descendientes y colaterales. Sin embargo, y a pesar de no decirlo expresamente el Código Civil, parece que tuvo a la vista esta sentencia el que hizo el oficio, que en esta materia suprimió exclusiones expresas de los afines que contenía el proyecto de Bello. O sea, el Código Civil en su proyecto sí hablaba de los afines y lo sacaron. La doctrina y la jurisprudencia uniformemente han entendido, excluido de tales conceptos genéricos a los parientes afines, al punto que es posible sostener que si el derecho chileno, aunque no lo haga, la ley expresamente el que hace tal diferencia. Entonces acá se da lugar a de que aquí no, los parientes por afinidad no son incluidos, no son parte de este derecho, del derecho sucesorio en la sucesión intestada y por lo tanto sí tienen el recargo si yo se lo voy a dar al cuñado, por ejemplo. Si el cuñado va a estar dentro de esto, va a tener un 40% en el recargo del impuesto de herencia y donaciones. ¿Y qué más les quería levantar acá? Es que obviamente vino alguien y tuvo un voto en contra. Y aquí el ministro Raúl Bertelsen en la época dijo, oye, al fin y al cabo es la otra cosa que nosotros pensábamos, pues si la ley no distingue, ¿por qué tengo que distinguir yo? Y si voy a distinguir yo entre un pariente que es sanguíneo con un pariente que no es sanguíneo, en realidad estoy haciendo una discriminación abiertamente. Pero ese fue el voto de minoría. Entonces, claro, hay una historia por detrás de este oficio que son... Oh, se quedó peor. Este oficio que son, ¿cuántos son? 3 párrafos. Pero, y estos 3 párrafos, este párrafo de acá tiene una historia gigante para atrás. Pero ¿qué tenemos que tener claro en este momento? Es que si es un pariente por afinidad, o sea que no tiene lazo sanguíneo, tiene recargo del 40% del artículo segundo de la ley 16.271. Así que ahí tener en consideración esta conversación y que se reitera aquí en el oficio ordinario 960 del 15 de mayo del 2025. Carlos, una, Doris. una consulta, ¿los colaterales por afinidad nacen desde el matrimonio o desde la unión civil? Podemos establecer lo que sí, para explicarlo así, pues son aquellos que nacen cuando el por afinidad es que es un enredo explicarlo a veces, pero la afinidad es que no tenía un lazo sanguíneo, primero. Entonces, ¿cómo nacen? Ahí viene la pregunta que establecía Doris. Es que, claro, pues si yo estoy casado con alguien y ese alguien, mi señora, respecto a mi papá, no tiene un lazo sanguíneo, pero sí tienen una afinidad, es por afinidad, son parentesco por afinidad pero no hay sanguíneo. ¿Y dónde nace? Claro, por el matrimonio. Cuando unes otras líneas, por decir, sanguíneas, por plantearlo en términos dinásticos. Ahí tú naces en ese momento la afinidad. Ya, de acuerdo. Gracias. Sí. Dudas, consultas, pueden haber después, las podemos dejar por más ratito y ¿Y así cómo o se si no. puede dejar, disculpa, Carlos, No, cómo Berto, podemos no hay dejar a la, problema. cómo dejar a la señora sin, sin No, no, es que esa... no, pues la cónyuge sobreviviente sí tiene un reconocimiento expreso y ella no, pues ella está parte de las beneficiadas, por decirlo de una forma, no están con el recargo y sí son parte de la sucesión. ¿Y por qué? Ahí el fallo lo que dice en alguna parte es que hay un reconocimiento expreso en la ley, pues la ley expresamente dice el cónyuge sobreviviente. De hecho, en la sucesión intestada habla de los hijos y el cónyuge sobreviviente. Y después habla de los padres y el cónyuge sobreviviente. Como que le hace al que no es sanguíneo, porque inmediatamente lo incluyó a capo, mientras que al resto no lo incluyó. Es una de las interpretaciones que hace. Por eso el cónyuge sobreviviente está salvado, según esta interpretación.
Ya, pero eso es siempre cuando sea el cónyuge, pero si está, por ejemplo, en el mismo caso que dijiste tú, el Ujú. papá de la persona no es consanguíneo con el cónyuge del hijo, ¿cierto? El cuñado, o la ¿Cierto? cuñada, claro. Sí, pues ahí Y no en ese, tení, no, pues en ese por caso eso te digo, no, entonces la herencia que pasa del padre, que debería pasar al hijo, y supongamos que el hijo murió y no pasa pasa no la, pasa al cuñado, ¿no? no, pues, no lo reconoce. Pasas a los A los herederos hijos. de, Sí, a los claro, hijos. a los hijos. Pues ahí tenés que hacerte el salto Pasa. hacia abajo, pues, porque lo que ocurre ahí está el derecho de representación. Y Ujú. ahí empieza el tema de que ya no está el hijo porque falleció o repudió la herencia para que no sea solamente muerte, pero ahí los que toman la posición de él son los herederos de él. Ahí entran los hijos, para abajo, hacen el Por eso ahí reconocimiento. pasa directo y no, la cónyuge Claro. no toca. La cónyuge, claro, que en este caso si no es por herencia, no, pues no reconoce. La cónyuge solamente es cuando tiene la sucesión intestada. Ahí reconoce abajo. Sorry, que tengo el enredo ahí de la cabeza, pero lo que ocurre en ese caso es que la cónyuge no ingresa por el hecho de ser heredero de su suegro, sino que va a Sí, claro, ingresar por el papel que cumple en función del quien sí tiene el derecho, y en ese caso quien sí tiene el derecho es el hijo, no ella. así es. Por eso y Claro. ahí empiezan las teleseries, Exacto, totalmente. donde se casa con la... Mira, no, estoy... No, no, si empieza la teleserie buena y ahí aparecemos nosotros con los testamentos, pues. Está bien. Ahí, o los pactos de la sociedad, y ahí aparecemos nosotros. Qué bien.